Capítulo 7 de Mateo. Mateo capítulo 7 en la página 697. Mateo capítulo 7 vamos a estar meditando bajo el principio el camino angosto y el camino ancho. Ese es el tema que saqué de esta porción de la palabra del Señor. Vamos a estar enfocados especialmente en el verso 13 y en el verso 14, que nos habla directamente de esto, de la diferencia que hay entre el camino angosto y el camino ancho. Sabemos nosotros que existen estos caminos y que a veces es difícil caminar en el angosto, ¿verdad? Como que se hace más fácil caminar en el camino ancho. Leemos la palabra del Señor y nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ni sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta aquí la palabra del Señor. Esto es lo último ya del sermón de la montaña. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 el Señor está dando una serie de indicaciones acerca de la vida cristiana, como debe ser. El Señor también está pronunciándose en contra de la hipocresía de los fariseos y de los saduceos, que teniendo la ley, teniendo la inteligencia, teniendo la capacitación, teniendo la capacidad para entender la palabra de Dios, la tomaban a la ligera. De hecho, hay una recriminación grande que el Señor hace en el capítulo 5, verso 39 de Juan. El Señor les dice: ustedes tienen, luego se los leo para que lo vean, pero se les está dando a ver la hipocresía de los saduceos y de los fariseos, que eran doctos en la ley, y no la conocían, no la entendían. El capítulo 5, verso 39. Y si ustedes lo analizan, se van a dar cuenta que es dura la palabra del Señor, porque el Señor está diciendo: ustedes que conocen las Escrituras y no las ponen en práctica, van a ser tomados como doblemente pecadores que aquellos que nunca han escuchado las Escrituras. Ahora la pregunta que yo tengo en esta tarde es: ¿cuántos no han escuchado las Escrituras? ¿Quién no ha escuchado las Escrituras hoy en día? Si tenemos prácticamente la televisión, tenemos la radio, tenemos el internet, por todos lados la palabra del Señor está siendo predicada. Entonces es difícil decir que no hay ninguno que no haya escuchado las Escrituras. Pero en este caso está hablándole a líderes cristianos que estaban supuestos a entender y a explicar las Escrituras a los feligreses, mas ellos no la ponían en práctica. Mire lo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes van desde Génesis hasta Apocalipsis, lo único que se habla en la Biblia es de Jesucristo, es el plan de redención. Es de la importancia de tener una relación con Dios. De esto habla la Biblia. Yo dije, hermanos, si yo quisiera aliviar un poco la carga que pesa sobre ustedes, yo les dijera, están bien, ustedes están bien. Si no tienen a Cristo en el corazón, van bien, porque están viniendo a la iglesia. Pero venir a la iglesia es bueno, porque se escucha la palabra del Señor, pero eso no salva. Lo único que salva es Cristo, y de esto es lo que está hablando Jesús en estos dos versículos. Es fácil ir por el camino ancho, porque el camino ancho no cuesta, ¿verdad? Nosotros venimos de una zona rural y sabemos lo que es caminar por veredas. Hay espinos, hay piedras, se llegan a puntos donde prácticamente uno no tiene por dónde caminar, sino que uno tiene que prácticamente abrir camino en esa vereda. Entonces, cuando nosotros vemos las Escrituras y el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, el Señor está diciendo que está ese camino que es tan angosto que a veces hay que caminar de lado para poder pasar. Ustedes mismos lo vieron con la vigilia. Y ese problema que tuvimos con la vigilia desde el comienzo no fue solo de ayer, eso viene de días. Una persecución bastante fuerte hacia mi persona por esa misma vigilia. Y yo digo, ¿por qué? Pues porque es angosto el camino que nos lleva a la vida eterna, y es ancho el camino de la perversidad, de la maldad. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, dice, mire, yo meditando todo lo que estábamos viviendo, luego no nos querían, ni las computadoras querían trabajar a ellos. Y así tuve que resetear la computadora como 3 veces, reiniciarla nuevamente, porque se quedaba dando vueltas y no entraba. Luego vieron que las alabanzas no sonaban bien, o sea, toda una lucha la que había. Entonces cualquiera podría decir, este hermano es muy espiritual y está espiritualizando todo, pero nosotros tenemos que saber que hay un mundo espiritual y hay un mundo físico, y las batallas más guerridas se pelean en el mundo espiritual, las más fuertes se pelean en el mundo espiritual. Por eso es que les pido que estén orando por mí, porque yo no sé qué pasó después de que comencé este ministerio, y se me ha venido una avalancha de situaciones sobre mi cabeza, sobre mí, sobre mi persona, y necesitamos acorazarnos. Pero de todas maneras, es ancho el camino que conduce a la perdición, pero angosto el camino que conduce a la vida eterna. La Biblia es la palabra infalible de Dios, y como palabra infalible nosotros tenemos la seguridad de que esa palabra nos va a sostener firmes hasta el día de la redención. Primero debemos ver que la Biblia no es que llegó a ser, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Cuando aseguramos que la Biblia es infalible, estamos diciendo que la Biblia es y será el único libro que no tiene errores, que no tiene imperfecciones, que no cambia, que se mantiene igual como nos fue enviado. El camino es un sendero que nos conduce a un lugar. Nosotros cuando hacemos un viaje, nuestra mente está reseteada que vamos hasta tal lugar, y ese camino, y seguimos el camino que nos lleva a ese lugar, no nos desviamos de ese camino, porque si nos desviamos de ese camino, corremos el riesgo a no volver al camino. Ese es el problema. Ustedes se han fijado que a veces uno entra a una carretera que no tiene salida a la carretera principal que vamos buscando. Entonces tenemos que hacer toda una maniobra para regresar a ese camino. El problema es
que en toda esa maniobra que hacemos, gastamos gasolina, gastamos el carro, se gasta nuestra paciencia, se gasta un montón de cosas, se gasta tiempo mientras regresamos al camino. Pues lo mismo es en la vida cristiana. En la vida cristiana, el Señor nos ha dado un camino. Para llegar al cielo no hay muchos caminos. Para llegar a Dios hay un solo camino. Ese camino es Cristo. Por eso que yo estoy en contra del término que se utiliza mucho hoy. Todas las religiones llevan a Dios. ¿Será verdad eso? No. ¿Sabe por qué no todas las religiones nos llevan a Dios? Porque solamente el cristianismo tiene el camino, la verdad y la vida. Y ese es Cristo. Las otras religiones tienen un camino, pero no tienen al que puede al camino. No tienen al camino. Esa es la gran diferencia. El único que tiene el camino que nos lleva a la vida eterna es Jesucristo. Por eso nosotros podemos decir que en este camino, hermanos, es importante entender que este camino es verdadero, tiene una dirección y también tiene una motivación. ¿Cuál es la motivación que tiene este camino? Que un día todo esto que sufrimos hoy va a pasar. Y vamos a ese día, nosotros vamos a tener la dicha de poder gozar con el Señor perfecta y absolutamente. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Cristo es nuestra motivación. La vida en el reino solo es la recompensa, pero Cristo es nuestra inspiración para caminar. Él vino a esta tierra. Él se sometió a la voluntad del Padre. Él hizo todo lo que el Padre le había encargado que hiciera y al final entregó su vida y resucitó y se fue al cielo y sigue intercediendo por nosotros y Él sigue llamándonos al camino, a su vida, a lo que Él es y cómo quiere que nosotros nos conduzcamos. Hermanos, hay algo muy importante que tenemos que ver en Cristo. Primero, Él no vivió para Él mismo. Él vivió para hacer la voluntad del Padre que le había llamado. Cristo no hizo. Él le dice una y otra vez a los discípulos: yo no he venido a hacer mi propia voluntad. He venido a hacer la voluntad del Padre que me envió para eso. Aún en el último noche de su vida, estando prácticamente en Getsemaní, Él exclama con voz desesperada y Él dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El sufrimiento que estaba por experimentar el Señor era tan grande que Él exclama: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y dice Lucas, es el único que dice que Dios mandó un ángel para que le consolara, porque era tanta la desesperación y Lucas es el único también que dice que esa noche el Señor sudó sangre. Lucas era un médico y como médico él sabía que este es un problema de los poros. Cuando el cuerpo está expuesto a una gran presión física, espiritual, emocional, los vasos capilares que se encuentran en los poros explotan. Y es así como el sudor se mezcla con sangre. Y cuando Lucas asegura de que el Señor sudó sangre, Él está dando un diagnóstico médico de lo que estaba pasando. En otras palabras, Lucas está diciendo: la presión era tan alta y tan fuerte que el Señor de su cuerpo empezó a sudar sangre. Hermano, esto es lo que nos está informando. El camino angosto jamás ha sido un camino fácil para caminar. Cristo lo sabía, María lo sabía también, porque María, el día que presentó a su hijo en el templo, ese día Simeón le dice a María: una espada traspasará tu corazón. Una profecía directa en ese día: una espada traspasará tu corazón. Y dice que María guardaba estas cosas en su corazón, porque ya estaba predestinado, ya estaba predicho por Dios todas las cosas que iban a acontecer. Y María, cuando se le está olvidando
Si a los 12 años se le está olvidando qué es lo que está pasando. Cristo se queda en Jerusalén y prácticamente regresan José y María a Jerusalén a buscar al Señor, y encuentran a Jesús en medio de los doctores de la ley, en medio de gente filósofa, en medio de gente pensante, y ellos están sorprendidos de la sabiduría de Jesús y le hacen preguntas, y Jesús les pregunta a ellos. Pero María y José regresan como buenos padres, desesperados porque pensaban que algo le había pasado a su hijo, y lo encuentran de esta manera. Y me imagino yo que María, con eso que caracteriza a las mamás, llama a Jesús y le dice que vaya, y me imagino que lo sermonea en ese momento. Pero Jesús solo le responde: mujer, no sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Mire, Jesús le recuerda a María: no olvides, mujer, para lo que yo he sido enviado a esta tierra. Tú eres mi madre terrenal, tú me diste a luz, pero no olvides que yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y en los negocios de mi Padre me es necesario estar involucrado. Luego Jesús pasa mucho tiempo, porque no tenemos mayor información de la niñez, juventud y adolescencia del Señor. Hasta lo vemos ya cuando ya es un joven adulto. Y el Señor está prácticamente para comenzar su ministerio, y Juan se levanta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, tú no necesitas ser bautizado por mí. Y Jesús le reconviene diciendo: es necesario que se cumpla la Escritura. Y Juan, cuando le dice es necesario que se cumpla la Escritura, accede y bautiza al Señor. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. El Señor con eso estaba comprobando quién era Él. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Cuando ustedes escuchen ese término, porque yo he venido a cumplir la ley y los profetas, recuerden siempre que se trata de los 5 primeros libros de la Biblia y toda la profecía del Señor en el Antiguo Testamento. De eso es que se trata. Entonces Él es nuestra inspiración para seguir adelante en medio de toda la angustia, en medio de toda la desesperación, en medio de todos los problemas que pasamos en la vida. Hermanos, si nosotros nos quedamos por los problemas que vienen sobre nosotros, no vamos a llegar a la eternidad con Cristo. No vamos a llegar. Tenemos que mirar hacia adelante, mirar hacia la cruz, mirar hacia el galardón, mirar hacia el cielo, mirar hacia el último momento, cuando nuestras lágrimas sean enjugadas y cuando nuestra vida sea retribuida en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Fuera de eso, nada podemos hacer. Segundo, Cristo sufrió con paciencia en este camino difícil. Haga memoria de lo que pasó desde Getsemaní hasta el Gólgota. En Getsemaní el Señor sabía, de hecho desde el aposento alto, el Señor sabía que la persona que lo iba a entregar era uno de sus mejores amigos, porque los discípulos, los 12, llegaron a ser grandes amigos del Señor. Y el Señor ve a Judas, que prácticamente está a su lado. Y yo mire, llega un momento en que me quedo pensando, el Señor ve a Judas y le dice: Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Ya no perdamos más el tiempo. Ya fue suficiente lo que esperamos. La hora llegada de hacer lo que tenemos que hacer. Tú para esto naciste, para entregar, para esto fue que viniste al mundo. Así es de que lo que vas a hacer, hazlo ya.
¿Se imagina cuántas cosas pasaron por la cabeza de Judas? ¿Qué cree usted que pasó por la cabeza de Judas en ese momento? Judas, lo que vas a hacer, pasó ya. Pero hermanos, el texto dice algo más. Dice que en ese momento entró Satanás en Judas. En ese momento, dice, Satanás entró en Judas y el Señor dice estas palabras: el que sope el pan en la copa que yo tengo, ese es el traidor, ese es el que me va a entregar. Y sabe una cosa que ninguno de los discípulos se dio cuenta, que Judas fue el que metió el pan en la copa del Señor. Y lo queda bien, fijamente el Señor dice: ve, haz lo que tienes que hacer. Y horas más tarde, pero mire, aquí es donde yo entro en pensamiento, porque dice que se va Judas. El Señor termina la cena. Judas no recibió la cena del Señor, no la recibió. Ustedes son curiosos, se dan cuenta de que Judas se va antes de que la cena del Señor sea impartida y de que el Señor lave los pies de los discípulos. Judas ya no está ahí. Cuando Judas regresa, no se han fijado que el Señor está orando. El Señor dice: así como en Judas entró el diablo en ese momento, en el Señor un espíritu, que ya era el Espíritu de Dios en él, lo mueve y llama a los discípulos, tienen la última cena, los prepara y les dice: vamos a orar. Pero se lleva a 3 de sus discípulos nuevamente que estén más cerca de él y deja a los otros más retirados. Y eso dice que le oían hablar, pero no dormía. El Señor regresa 3 veces a los discípulos y en esas 3 veces les dice: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora, porque no sabéis cómo el enemigo va a venir sobre su vida, porque no sabéis todo lo que va a venir sobre ustedes. Velen y oren en todo tiempo, en todo momento, porque es importante estar fortalecido. Y él es de ejemplo y se regresa a orar. La tercera vez que ya los encuentra dormidos, les dice: ¿saben qué? Descansen mejor, porque la hora ha llegado. Y aquí el traidor que viene para entregar a su Señor. Hablando con los discípulos, cuando Judas llega y le da un beso en la mejilla, y le dice el Señor: Judas, con un beso entregas a tu maestro. Con un beso de entrega. Hermano, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Es angosto el camino que nos muestra la salvación. Es angosto el camino que nos lleva a entender quiénes somos. Por eso es que Jesús dice: hay un solo camino, dice el Señor. Aunque se nos presentan varios caminos, senderos y atajos, hay un solo camino. Y mire, Juan capítulo 14, verso 6 dice: yo soy. Este término se encuentra en Éxodo capítulo 3, verso 14. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Jesús está usando el mismo término en este versículo, el mismo término que Yahvé usó en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, capítulo 3, verso 14. Es el mismo término que Juan está usando acá. Yo soy, el tetragramatón, que no tiene vocales, sino solamente consonantes. Por eso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y fíjese bien que siempre va acompañado: yo soy con el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo soy Dios, y como Dios yo puedo darle vida, como Dios yo puedo mostrarle el camino, y como Dios yo puedo llevarlo a la vida eterna. Esta es la verdad que tenemos, hermano. Angosto es el camino
lleva a la vida eterna, y pocos son los que caminan en él. Mas ancho es el camino que lleva a la condenación, y muchos son. Miren, de amigos y familiares veía anoche, después de que regresé a casa, yo llegué con un dolor en mi espalda que no se pueden imaginar. Llegué prácticamente a ponerme la máquina para que me masajeara un poco, para ver si me bajaba las tensiones que llevaba en mi espalda. Y empecé a revisar en mis redes sociales. Y empecé a ver amigos en discotecas. ¿Cómo se ve gente en la discoteca? Si esa discoteca estaba reventada, ¿dónde estaba este amigo? Desde ahí estaba transmitiendo. Y yo, si toda esa gente viniera a la iglesia, ¿verdad que la llenamos rápido? Este lugar, yo no había que tuvieran que tumbar las paredes y levantar un edificio mucho más grande, si esa gente viniera a la iglesia. Pero miren los poquitos que son. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña eso? Que el camino a la salvación es angosto y pocos son los que vamos a ese camino. Pero el camino a la condenación es ancho y son miles y millones los que están caminando en ese camino. Y sin saberlo, se entregan cada vez más al diablo. Sin saberlo, se entregan cada vez más a la carne. Sin saberlo, se entregan cada vez más a la concupiscencia. Y al final dice que este camino es un camino de muerte. El camino ancho es bonito porque tiene placer, podemos tener muchas cosas en la carne. Sí, es bonito. Pero yo les digo una cosa, yo viví prácticamente 25 años de mi vida, y casi 26 años de mi vida en ese camino. Y yo no me recuerdo, bueno, tuve momentos felices, momentáneos, pero yo el siguiente día me sentía vacío, me sentía lleno de debilidad, con asco a veces de las cosas que había hecho la noche anterior. Pero ¿sabe una cosa? Cuando vine, hoy tengo ya 24 años en este camino, en el camino del Señor. Y aunque he pasado dificultades y aunque he pasado muchas cosas difíciles, porque ser cristiano no significa que los problemas se acabaron, para nada. Ser cristiano, a veces los problemas se le vuelven más duros a uno. Si ustedes van a una iglesia donde les dicen que al ser cristiano todos los problemas se les acabaron, salgan corriendo ahí porque hay una iglesia. Es una iglesia, porque a veces los problemas se les vuelven más duros. Y el camino ancho es mucho más deleitoso, aparentemente. Pero ¿por qué cree usted que la gente, la mayoría de gente, y esta no es estadística, la mayoría de personas que cometen suicidio son personas que caminan en una vida desordenada, que caminan en una vida llena de perversidad? Son pocos, no es que no hay cristianos que no terminen quitándose la vida. Sí hay cristianos que terminan suicidándose, pero es una minoría, es bien poco. ¿Saben qué dicen los psicólogos? Los psicólogos dicen que porque nosotros hacemos meditación, y así lo ponen ellos, que nosotros hacemos meditación, por eso es que nuestro espíritu está más libre de pensamientos negativos. La psicología, ¿no? Entonces dice, y los psiquiatras también dicen, no, dice, es que lo que pasa es que los cristianos, como ellos le oran, meditan a un Jesús, entonces por eso es que tienen más, liberan esas energías negativas que están en él. No, hermanos, es que el que tiene la verdad, el que camina en el camino angosto, aunque camine en ese camino, camina con esperanza de vida eterna, con esperanza de salvación, con esperanza de que no importa lo que suframos en este mundo, galardón tenemos con nuestro Padre Celestial en los cielos. Yo espero que eso sea lo que ustedes tengan en sus mentes en esta tarde. Mire, hermano, yo quiero cerrar con esto. Vale la pena servir a Dios de corazón, porque la recompensa y la respuesta está en Cristo. Es una respuesta de gloria y vida abundante. El que vive en Cristo vive en Dios y en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le fortalece
y el que le lleva a pertenecer a la familia de la alianza. Esa es nuestra esperanza. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que usted necesita tener a Cristo en su corazón. No puede darle más tiempo. El camino ancho le puede llenar, pero el camino angosto le satisface y le lleva a la vida eterna. Oramos, hermanos. Dios eterno, Padre, gracias te damos por tu palabra explicada, expuesta, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu bendición sea sobre nosotros, que nos ayudes a entender, Señor, lo que tú nos has hablado en esta tarde y que lo llevemos a la práctica. Todo sea para la gloria, para la alabanza de tu nombre. En Jesús, Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Te pido, Señor, que esta palabra haya sido expuesta, haya, Señor, tierra fértil donde germinar y donde dar fruto, en el corazón de mis hermanos y hermanas. En tu nombre, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, Señor, y amén.